Vámonos con nuestro primer tipo de gráficos, los scatter plots o los gráficos de dispersión. Son uno de los gráficos más populares en el análisis de datos, ya que sirven para mostrar la relación entre dos variables cuantitativas y son muy similares a los diagramas de líneas ya que también se utilizan para representar información en el eje vertical versus el horizontal. La diferencia está que en un scatter plot solo se representan los puntos, mientras que en un gráfico de líneas esos puntos se acaban uniendo con líneas. Por así decirlo, un scatter plot nos servirá para mostrar una relación entre dos variables o bien cómo cierta cantidad de una variable puede llegar a ser afectada por la otra. Vamos a hacer uso del CSV auto-mpg, aquel que mostraba las relaciones entre las millas por galeón en función de ciertas variables para la representación gráfica. En particular, lo que vamos a hacer es convertir los cilindros a factores, como ya hacíamos en su día, y empezar a trabajar con el resto de variables. Sin embargo, en lugar de utilizar el paquete plot estándar, vamos a estar utilizando constantemente en este tema la librería ggplot2. Así que lo primero que vamos a hacer es instalar el paquete, si aún no lo teníamos, ggplot2, que creo que sí, que ya lo tenemos instalado. En efecto, sí, lo debíamos tener instalado porque lo he utilizado. A lo mejor se acaba de actualizar a la última versión. Perfecto, entonces a partir de ahora todo lo que hagamos usaremos ggplot2 para las representaciones gráficas, así que en particular vamos a cargarlo directamente en el sistema haciendo library ggplot2. Perfecto, y vamos a tener el CSV listo para ser utilizado. Lo voy a añadir en una variable auto a partir de la lectura del CSV readCSV de data tema 7 auto-mpg.csv. Ojo que voy a indicar strings as factors igual a false, que están los nombres de los coches, que no me lo pille como factores, perfecto. Y lo que sí voy a hacer es, lo primero de todo, es auto $cylinders, la variable cilindros, que me la convierta a factor de ella misma. Entonces auto $cylinders, que me pille como las etiquetas de los factores, labels igual, y en columna indicamos pues simplemente, como ya hacíamos alguna que otra vez, 3 cilindros, 4 cilindros, 5 cilindros, 6 cilindros, y 8 cilindros. Fijaros que no le indico los niveles, se los puedo indicar de factores, pero realmente es capaz de inferirlos y de hecho ordenarlos sin ningún problema. Vamos a verlo en un segundo. Perfecto. Entonces, si hacemos un head de auto, podemos ver que se ha cargado correctamente y que los cilindros me los ha pillado bien, ¿de acuerdo? No hace falta explicitarle los diferentes factores. Bien, entonces, para crear gráficos con la función o con el paquete ggplot2, lo primero que hay que hacer siempre es hacer un plot inicial, ¿vale? Primero hay que hacer el dibujo grosso modo y luego ya se va configurando con diferentes sentencias. En particular, vamos a hacer que plot sea una variable y voy a pintar con el paquete ggplot el dataset original auto y voy a indicar a través de la sintaxis AES, en las estéticas, por así decir, que la X será la variable peso, por ejemplo, weight, y que la Y será la variable mpg. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a hacer una tirada inicial para el gráfico, ¿de acuerdo? Una vez que lo tenéis, a dicho gráfico, este plot, fijaros que aún no se muestra, aún no se lo he dicho, pero básicamente lo que podéis hacer es añadirle capas. Por ejemplo, podéis hacer que el plot actual se le sume una capa adicional geométrica, geom, / point, para indicar que la geometría de lo que queréis dibujar van a ser puntos. Entonces le dais, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis el dibujo, donde en la primera hemos definido los datos y en la segunda la geometría de los dibujos, en particular que van a ser puntos. Y bueno, la función geometryPoints podéis aplicarle diferentes tipos de cambios. Por ejemplo, al plot actual le podéis añadir geometry points dados por una transparencia alfa, si queréis, de 0,5, un medio, tamaño igual a 5. Podéis utilizar
la función a es color igual a factor de los cilindros, cylinders, ¿de acuerdo? Podríamos ver qué tal. Entonces fijaros que ahora cada uno de esos puntos no solo me sirve para demostrar peso en función de MPG o MPG en función de peso, sino que además cada punto es más gordito, fijaros, tamaño igual a 5 en lugar del tamaño estándar, son semitransparentes, fijaros que le he bajado la alfa a 0,5 y los he pintado de modo que cada coche es de un color diferente en función del tipo de cilindrada, en particular los rojos de 3 cilindros, los amarillos de 4 cilindros, los verdes de 5, los azules de 6 y los lilas de 8 cilindros. Esto, queráis o no, sigue siendo un scatter plot, pero le aporta muchísima versatilidad, ¿no? Le da vida, ¿no? Como al gráfico. Luego podemos añadir todavía más al plot y decidir que al plot actual le queremos añadir, por ejemplo, un geometry smooth, en este caso, un geometry suave, usando el método de linear modeling que LM, SE igual a false y color igual, por ejemplo, a green, verde. Entonces, al gráfico actual, ¡uy! Pensaba que sería capaz de ponérmelo encima, pero veo que no. Simplemente no pasa nada. En lugar de hacer plot más, este geometry que acabo de poner aquí, se lo añadís justo a la línea anterior, así. Es decir, no hacéis dos geometry más, ¿de acuerdo? Fijaros que la ventaja está que personalizar el gráfico es súper fácil, ¿de acuerdo? Entonces, a ver si ahora me lo pilla o no me lo pillas. No me lo pilla. A ver, y si te lo pongo en la misma línea, supongo que sí. Si te pongo el más al final, seguro que me lo pillarás. Sí, ahora sí, ¿vale? Ahora sí que era lo que yo quería, que me pintara una recta de regresión lineal justo encima, ¿de acuerdo? En particular, la función Geometry Smooth utiliza dos enfoques diferentes para suavizar basado en el número de observaciones. Si el número de observaciones es superior a 1000, utiliza un suavizado GAM y si no, utiliza un suavizado LOES, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de los modelos lineales tiene su propia forma de trabajar. En particular, fijaros que aquí tenéis la recta de regresión lineal justo encima, pero todavía podemos personalizar un poquito más el gráfico, ¿por qué no? Podríamos añadirle, voy a añadirlo justo al final, en lugar de ir haciendo plot más, como todo esto ya son opciones de representación, voy a hacerlas todas de golpe, voy a indicar aquí un más y en la siguiente línea voy a hacer, por ejemplo, facet grid, que sea cilindros, cylinders, en función del resto. Entonces, fijaros, a ver si nos lo representa, tenemos ahora un gráfico diferente para cada categoría, para los 3 cilindros por un lado, los 4 por otro, los 5, los 6 y los 7, y además cada uno con su recta de regresión. De hecho, es muy útil cuando queréis segmentar información bastante rápida. Y a ver, qué más podemos añadirle? Podemos añadirle el tema de colores, theme BW, para elegir base /family, el tipo de fuente, por ejemplo la Calibri, y elegir, por ejemplo, base size igual a 10. Entonces, en este caso, en lugar de la fuente estándar, a ver, no me ha pillado la fuente Calibri. ¿Por qué no me la has pillado? A ver, déjame repetir la jugada, a ver si ya le he pedido demasiadas cosas. Lo he puesto bien, ¿no? Theme BW, correcto, base family, el tipo de fuente Calibri y base size igual a 10. En principio debería funcionarnos, salvo que yo la haya liado parda. Qué raro, y si pongo Arial tampoco me lo pillas. Mira, la Arial sí que me la pilla. ¿De acuerdo? Me ha cambiado la fuente Arial. Qué raro, la Calibri no me la ha pillado. Se ve que no le gusta. Bueno, o a lo mejor no la tiene instalada de serie. Bueno, simplemente aquí podéis incorporar cualquier paquete básico de familia de fuentes que tengáis instalado en vuestro ordenador y que reconozca, ¿de acuerdo? La Calibri en principio debería haberme la pillado, pero bueno, no pasa nada, ¿de acuerdo? De todas formas, la fuente es de las cosas que menos se suelen cambiar en los gráficos. Sin embargo, considero que es más bonito el poderle dar un toque personal y sobre todo adaptarlo a la fuente que utilicéis en vuestros propios documentos. A ver si me pilla la Times.
Sí, fijaros, me pilla la Times, me pilla la Calibri, a ver si me pilla la Courier, que creo que va con, ¿no? Courier. Me las pilla todas menos la que he puesto para el ejemplo, la Calibri. Bueno, pues se queda la Arial, ¿vale? Se queda la Arial como paquete básico de fuentes y de tamaño 10, ¿vale? Estos son los puntos de la fuente. Y luego ya por último podéis incorporar, ¿por qué no?, etiquetas, ¿vale? Por ejemplo, las etiquetas en el eje X, que sea el peso, sí, eso, el peso, la etiqueta LAPS en el eje Y, que sea millas por galeón, y si queréis incluso incorporadle, ¿por qué no?, un título, LAPS title, igual a consumo versus peso. Entonces, fijaros que siempre es exactamente lo mismo, es ir añadiendo con mases diferentes personalizaciones al gráfico original. A ver si nos lo representa todo. Ahí está, consumo versus peso, ahí tenéis el título, abajo tenéis la variable X, peso, aquí tenéis la variable Y, millas por galeón, tenéis todo lo que necesitáis, básicamente, ¿de acuerdo? Repasando, fijaros que lo primero que hay que hacer en cualquier caso es dibujar el dibujo original, ¿no? O decirle más o menos cuáles van a ser los datos, porque en este punto no habíamos decidido todavía con un ggplot si se iba a tratar de un gráfico de barras, un gráfico de dispersión o qué. Aquí lo único que he hecho ha sido decirle, hey, quiero dibujar el dataset auto teniendo en cuenta como variables weight y mpg. La primera, si no decís nada, es la X, y la segunda, si no decís nada, es la Y. En este punto, el gráfico habéis visto que todavía no ha sido pintado, ya que no se han añadido capas para dibujarlo. El objeto necesita al menos una capa para poder representarse. En particular, si solo hacéis este plot, habéis visto que os lo borro de aquí, ¿de acuerdo? Si solo hacéis la primera, no aparece absolutamente nada en pantalla. Justo cuando le decís la forma, la geometría que queréis llevar a cabo, cuando le decimos píntame puntos geométricos, entonces se produce el primer scatter plot. A partir de aquí, todo lo que he usado han sido argumentos para controlar la apariencia de los puntos, como por ejemplo la transparencia a través de la alfa, la intensidad o el tamaño de los puntos, el color de los puntos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces las estéticas AES sirven para modificar la capa que produce el plot, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que solo con esta de aquí, con esta que tengo seleccionada ahora mismo, lo que hago es modificar la estética original. Y a partir de aquí, cada una de las líneas que he añadido sirven para aportar más información. En particular, fijaros que con Geometry Smooth ayudamos a darle una visualización todavía mayor al patrón, incorporando lo que es la recta de regresión lineal. Con el Geometry Smooth he añadido el método regresión lineal, y el parámetro SE a true indica que se muestre el intervalo de confianza al lado de la línea, ¿de acuerdo? Yo lo he puesto en false, pero si lo ponéis en true no está de más el hecho de que se nos muestra un intervalo de confianza alrededor. En particular, dejadme comentar, la ventaja de haber puesto uno en cada línea es que ahora podéis comentar unas y otras. Dejadme comentar, por ejemplo, la división en los cilindros y veréis, ahí está, veis que se elabora un corredor alrededor de la recta de regresión. Esto lo que es un intervalo de confianza alrededor del modelo lineal que se ha creado, ¿de acuerdo? También soporta el hecho, la Geometry Smooth, que le añadáis estéticas para configurar el color o el tipo de línea al diagrama original. Os lo he dicho, por defecto Geometry Smooth trabajará de forma diferente en función de si tiene muchas o tiene pocas observaciones. A la que tengáis más de 1000 llevará a cabo una versión diferente del mismo. También hemos usado, que ahora lo he comentado precisamente, el Facet Grid, lo vuelvo a incorporar para llevar a cabo una visión dimensional nueva, es decir, añadir para cada tipo de cilindrada una nueva dimensión al gráfico. En particular, fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 gráficos, uno para cada tipo de cilindrada. Si quisiéramos añadir más dimensiones todavía, se puede utilizar la función facet _wrap
para envolver los datos, o los gráficos, mejor dicho, en filas y columnas coherentemente, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí yo solo he hecho por filas, porque solo he añadido dimensión en una de las variables, pero si quisierais añadir otra, podríais hacer uso de la función facet_wrap, ¿de acuerdo? Facet_wrap. Finalmente, bueno, no, finalmente no. Respecto al FacetGrid, fijaros que he hecho cilindros en función del resto. Si lo hago al revés y pongo cylinders justo después, fijaros en la diferencia en el dibujo, que creo que esto no os lo he enseñado. Uy, a ver. Doy. Espera, que me he dejado el puntito antes. El resto, en función de cilindros, la diferencia será que en lugar de por filas, ¿veis? Los gráficos ahora se distribuyen en columnas, ¿de acuerdo? No suele ser lo suyo, puesto que la variable x veis que toma muchos valores, tiene un rango terriblemente grande, pero no está de más que conozcáis la opción de poner variables antes o después de la tilde, ¿de acuerdo? Yo voy a volver al que tenía antes, cilindros, cylinders en función del resto de variables y así se me colocará por filas, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que está la opción para el caso de que queráis hacer plots por columna en lugar de por filas. Y luego las últimas, bueno, la de cambiar la fuente, que me ha troleado con con la letra que quería añadir originalmente, y luego las diferentes etiquetas para el eje X igual, el eje Y o el título, entre otros. Entonces fijaros que podéis llevar a cabo unas representaciones muy bonitas y muy chulas con la librería ggplot2. La mejor forma de aprender la librería ggplot es que os peguéis hostias, es pelearos un buen rato, que probéis diferentes opciones, ver cómo impactan al gráfico y ver diferentes variantes de representación, ¿de acuerdo? En particular, no está de más que os comente que está la versión simplificada de ggplot, que es qplot, ¿vale? Una sola Q, plot. Utiliza el mismo paquete que ggplot2 y además también se le pueden encadenar diferentes capas de información con la sintaxis del más, ¿de acuerdo? La estructura básica del qplot, si lo queréis probar, qplot, puede añadir muchísimas columnas de información. En particular, se suele indicar lo siguiente. Dentro del qplot, la variable x sirve para la representación en el eje horizontal, por ejemplo, weight, la y para el eje vertical, mpg, el data para indicar el dataset, data igual a auto, que es el de los coches que hemos utilizado. Podéis utilizar el parámetro geom para indicar la forma en la que vais a representar, por ejemplo, puntos point suaves, smooth, ¿de acuerdo? Puntos suaves y smooth. El método method igual a lm para incluir la recta de regresión lineal. La fórmula de la recta de regresión lineal la podéis incorporar, fórmula igual ahí en función de x y tilde x. También podéis, ¿qué más podéis añadir? Es que podéis añadir muchas cosas. Color igual, color igual cylinders. De hecho, no me hace falta ponerle los strings porque como le he pasado al dataset, lo pillará directamente. Cada cilindro se pintará de un color diferente y podéis incorporar un título con main igual regresión de mpg sobre el peso. Entonces, hay dos que me los ha ignorado, el method fórmula, pero me lo ha pintado. A ver, no me he hecho caso en el method. Method igual linear model y fórmula igual ahí en función de x, no me ha hecho ni caso. A ver si es que los han cambiado, pero antes se podían utilizar. A ver, qplot. Qplot. A ver. Data, márgenes, geometrías, estéticas, tal. Pues parece que no. Parece que no. Pero en cambio, fijaros que sí que me ha pintado la recta de regresión para cada color, ¿no? O al menos yo creo que me las ha pintado. ¿O es que me las ha hecho sobre el que ya estaba? A ver, dejadme quitar el actual. Así, y dejadme representar solo el qplot. No, en principio lo ha pintado bien. Bueno, veo que no le ha gustado mucho la fórmula y el método. De todas formas, fijaros que tiene aquí una muy buena documentación y tenéis unos ejemplos fantásticos de cómo utilizar el qplot, ¿de acuerdo? Es una variante, utiliza por detrás, como podéis ver, la propia librería ggplot. Y lo primero que os tiene que quedar claro es que estos gráficos tienen una calidad visual muy bonita, lo cual los hace
muy útiles para lo que estamos buscando en este punto del curso, que es transmitir gráficos con sentido y terriblemente útiles.